David Johnson aparcó su coche frente al Hotel Elysium, un edificio victoriano que destilaba encanto y misterio. El sol comenzaba a ponerse, arrojando un resplandor dorado sobre las paredes desgastadas por el paso del tiempo. Sin embargo, había algo inquietante en la atmósfera, algo que dejaba una pesadez en el aire. Cogió su maleta y caminó hacia la entrada, admirando los detalles arquitectónicos que parecían contar historias de épocas pasadas. Al entrar al vestíbulo, David fue recibido por el sonido de una campana tocando suavemente. El vestíbulo estaba decorado con muebles antiguos y pesadas cortinas que parecían absorber la luz. Detrás del mostrador se encontraba una recepcionista de mirada penetrante, rostro serio y expresión que mezclaba curiosidad y preocupación. El hombre, vestido a la antigua usanza, miró a David y dijo: «Bienvenidos al Elíseo, ¿puedo ayudarte con tu check-in?» «Sí, soy David Johnson, tengo una reserva para esta noche», respondió David, tratando de ignorar la incomodidad que sentía bajo la mirada de la recepcionista. «Ah, sí, señor Johnson. Habitación 203. Pero antes de que te entregue la llave, hay algo que debes saber». La recepcionista vaciló, como si sopesara sus palabras. «Este hotel es especial. Algunas personas dicen que ciertos visitantes no se van». ¿Visitantes? David frunció el ceño, intrigado y un poco incómodo. ¿De qué estás hablando? Algunos invitados sienten presencias extrañas. Solo, ten cuidado con lo que haces y dices aquí. Elysium guarda secretos que no todo el mundo está dispuesto a conocer. La recepcionista le entregó la llave a David, quien la tomó y sintió el aire frío reverberar cuando sus dedos tocaron el metal. Antes de continuar, nos gustaría pedirte un favor. Si estás disfrutando de este video y quieres ver más contenido como este, no olvides hacer clic en el botón de suscripción y activar la campana, de esta manera no te perderás ninguna actualización nuestra. Su apoyo nos ayuda a ofrecerle el mejor contenido posible. Continuo. David subió las escaleras hacia su habitación, el sonido de sus pasos resonaba en el silencio del pasillo. Cuando abrió la puerta, encontró un ambiente acogedor, pero que conllevaba una sensación de abandono. Las paredes estaban decoradas con papel tapiz floral descolorido y una antigua cama con dosel ocupaba el centro del espacio. En la mesita de noche, una luz suave emanaba de una lámpara, creando sombras que danzaban a su alrededor. Mientras exploraba la habitación, David notó una vieja foto enmarcada en el estante. Era una imagen de una mujer con vestido de novia, con una mirada distante y melancólica. Sus ojos parecieron seguir a David, provocando que un escalofrío le recorriera la espalda. Se acercó observando los detalles del retrato, pero pronto se alejó, sintiendo un malestar creciente. «Es solo una foto vieja», murmuró para sí mismo, tratando de convencerse de que no pasaba nada. Después de instalarse, cayó la noche y David decidió que era hora de descansar. Se acostó en la cama, pero el sueño parecía lejano. Suaves susurros comenzaron a resonar por el pasillo, como si voces de tiempos pasados se comunicaran en un idioma olvidado. Intrigado, se levantó y caminó hacia la puerta, colocando su mano en el picaporte. Cuando abrió la puerta, la oscuridad del pasillo lo envolvió. David miró a su alrededor, tratando de discernir la fuente de los susurros. Fue entonces cuando vio una sombra moviéndose rápidamente al final del pasillo. Su corazón se aceleró y las mariposas se apoderaron de él. ¿Qué fue eso?, pensó, dudando por un momento. Decidido a investigar, David salió de la habitación y siguió a la sombra, pero cuando llegó al final del pasillo, la figura había desaparecido, como si nunca hubiera estado allí. Miró a su alrededor y sintió el vacío a su alrededor. La atmósfera del hotel se sentía más opresiva ahora, como si las paredes se cerraran a su alrededor. «Esto es una locura», dijo en voz alta, tratando de calmarse. «Debe ser solo mi imaginación». Pero había algo más, la sensación de que no estaba solo. David regresó a su habitación, con la mente llena de preguntas y un escalofrío recorriendo su espalda que no lo dejaba en paz. Se sentó en el borde de la cama, mirando la foto de la mujer, que ahora parecía más inquietante que antes. «¿Quién eres?», murmuró, pero no hubo respuesta, solo el eco del silencio.
El Hotel Elysium guardaba algo más que secretos, parecía ser la esencia misma del misterio, y David estaba a punto de profundizar en un laberinto de acontecimientos inexplicables y revelaciones aterradoras. David se sentó a la mesa del desayuno en el Hotel Elysium, la suave luz del sol de la mañana se filtraba a través de las ventanas, iluminando la habitación de una manera que hacía que todo fuera un poco más acogedor. Miró a su alrededor y notó los detalles del lugar, las paredes cubiertas con papel tapiz de flores y el aroma a café recién hecho en el aire. Pero a pesar de su encantadora apariencia, algo todavía le inquietaba. Fue entonces cuando vio a Sarah Miller, su compañera de trabajo, entrar al café con una sonrisa radiante, que poco a poco se fue desvaneciendo al notar la expresión preocupada de David. «Hola David. ¿Cómo estuvo tu noche? ¿Dormiste bien?», preguntó mientras se sentaba frente a él. «En realidad no. Tuve una noche un poco extraña», respondió David vacilante. «Escuché algunos susurros en el pasillo y vi una sombra moviéndose. Es como si el hotel estuviera vivo». Sarah se rió, pero pronto su expresión cambió, reflejando la curiosidad que siempre la acompañaba. «Tú y tus inquietantes historias. Este lugar puede parecer aterrador, pero apuesto a que hay una explicación lógica para ello. A veces nuestra imaginación nos juega una mala pasada. Tal vez. Pero la recepcionista habló de visitantes que no se van. ¿No suena eso un poco peculiar?». David insistió en voz baja, como si temiera que alguien pudiera oírlo. En ese momento, un camarero se acercó a la mesa interrumpiendo la conversación. Tenía una expresión seria y una mirada que parecía pesada sobre sus hombros. «Perdón por interrumpir, pero si está interesado en la historia del hotel, debo advertirle que tiene un pasado trágico». David y Sarah intercambiaron miradas intrigadas. «¿Qué quieres decir con eso?», preguntó Sarah. «El hotel fue el escenario de una boda que terminó en tragedia hace muchos años. La novia desapareció misteriosamente la noche de su boda. Desde entonces, se rumorea que su espíritu todavía vaga por los pasillos», explicó el camarero, sobre su tumba. Creación de tono. La atmósfera del café cambia instantáneamente. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Hablas en serio?». «Sí, es una historia que los invitados suelen contar. Algunas personas dicen que todavía pueden escuchar los ecos de la boda, o incluso ver a la novia algunas noches», añadió el camarero antes de alejarse, dejando a los dos en silencio. «Eso es inquietante», murmuró Sarah, mientras David se perdía en sus pensamientos. La imagen de la mujer de la foto que había encontrado en su habitación volvió a él y la sensación de malestar se intensificó. «Necesitamos saber más sobre esto», dijo David, decidiendo que la curiosidad había vencido al miedo. «Podemos ir a la biblioteca o hablar con alguien que conozca la historia del hotel». Sarah estuvo de acuerdo, sus ojos brillaban ante la idea de una pequeña aventura. «Exploremos. Esta podría ser la oportunidad perfecta para recopilar información para nuestro proyecto. Además, podría ser divertido», dijo, tratando de aliviar la tensión. Después de terminar su café, fueron a recepción y, con la ayuda de un empleado, consiguieron información sobre la historia del hotel. El lugar había sido construido a finales del siglo XIX y era famoso por su arquitectura victoriana, pero la sombra de la tragedia parecía flotar sobre él, como un velo invisible. Mientras caminaban por los pasillos, David y Sarah notaron que el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Las paredes parecieron cerrarse a su alrededor y una sensación de ser observados los acompañó. Cuando llegaron al segundo piso, escucharon el eco de las risas de los niños, mezcladas con una brisa que parecía venir de la nada. «¿Escuchaste eso?», preguntó Sarah, deteniéndose abruptamente, con la mirada fija en una puerta cerrada. «Sí, ¿qué fue eso?», respondió David, con el corazón acelerado. Se acercaron a la puerta y la risa infantil cesó abruptamente, dejando un silencio incómodo en el aire. «Veamos qué hay dentro», sugirió Sarah, decidida. Tiró del picaporte, pero la puerta estaba firmemente cerrada. Con una mirada de frustración, ella se alejó. «Debe haber alguna manera de que podamos saber más sobre la novia desaparecida». Fue entonces cuando, al explorar un poco más,
encontraron un viejo diario abandonado sobre una mesa en un rincón oscuro del pasillo. Sarah cogió el diario y, al abrirlo, una oleada de inquietud la invadió. Las páginas estaban llenas de notas inquietantes, escritas con letra temblorosa que reflejaba la agonía de una mente atormentada. «Mira esto, David», dijo, su voz apenas era más que un susurro. «Estas notas hablan de amor, traición y una obsesión que parece haber consumido a esta mujer». David se inclinó para leer, sintiendo que estaba cada vez más cerca de descubrir el misterio que rodeaba al hotel. «Debemos seguir investigando. Necesitamos entender qué le pasó». La atmósfera a su alrededor pareció intensificarse, como si el propio hotel estuviera prestando atención a su búsqueda de la verdad. Mientras la luz del día se filtraba a través de las pesadas cortinas de la habitación, David y Sarah se sentaron a la mesa, con su diario abierto entre ellos. Las páginas amarillentas y gastadas tenían un aura de misterio que las rodeaba, como si cada palabra estuviera imbuida del dolor de la novia desaparecida. David leyó en voz alta un pasaje que describía la creciente obsesión de la novia por su amor infiel. «Habla de un ritual, Sarah. Algo que podría traer de vuelta a quien la dejó». «Eso es inquietante». Sarah, con los ojos fijos en su diario, frunció el ceño. «Esta no es solo una historia de amor desventurada, David. Es algo más oscuro. ¿Tú también sientes eso?». Miró a su alrededor, como si el propio hotel estuviera escuchando sus palabras. David asintió y un escalofrío le recorrió la espalda. «Sí, lo hago. Y no es solo eso. La forma en que ella lo describe, suena como si ella no solo quisiera recuperar un amor perdido, sino que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para recuperarlo». «¿Qué crees que significa eso?». Sarah suspiró incómoda. Tal vez se perdió en su propio dolor. A veces el amor puede convertirse en posesión y la línea entre ambos puede volverse borrosa. Pasó la página y reveló más notas garabateadas. «Mira esto, David. Menciona un lugar en el hotel, un espacio donde debería realizarse el ritual». La atmósfera en la habitación pareció cerrarse a su alrededor. David miró hacia la puerta, con una sombra de vacilación en su mirada. «Deberíamos investigar, ¿no? ¿Qué más podemos descubrir?». Esa noche, David fue invadido por una vívida pesadilla. En sus sueños aparecía la novia, con el rostro pálido y los ojos vacíos, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Despertó bruscamente, con la sensación de que alguien lo observaba. La habitación estaba oscura y en silencio, pero había algo en el aire, una tensión palpable. Se levantó y caminó hacia la ventana, corriendo las cortinas con un movimiento rápido. La vista que encontró afuera fue escalofriante. Una figura femenina, vestida con un deslumbrante vestido de novia, estaba de pie en la acera bajo la luz de la luna. Su mirada se fijó en el hotel, como si estuviera esperando algo. David sintió que su corazón se aceleraba. «Sarah», susurró, pero la voz pareció atascarse en su garganta. Se giró buscando a su colega, cuando la imagen de la novia desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El silencio en la habitación ahora parecía ensordecedor. Se acostó de nuevo, pero el sueño no volvió. La imagen de la mujer de blanco seguía persiguiéndolo, como si lo estuviera llamando. A la mañana siguiente, David encontró a Sarah en la pequeña cafetería del hotel, donde el aroma del café recién hecho se mezclaba con el olor a madera vieja. Tenía una expresión preocupada, sus ojos reflejaban una preocupación que él conocía bien. «Tú también tuviste sueños extraños, ¿no?», preguntó antes de que él pudiera hablar. «Sí, y no fue un sueño cualquiera. Vi a alguien. Una mujer con un vestido de novia. Ella estaba afuera, mirándome», respondió, con la voz ligeramente temblorosa. Sarah se mordió el labio, pensativa. «Necesitamos hablar con Walter. Él debería saber más sobre lo que está pasando aquí». Había una determinación en sus ojos que hizo que David sintiera que, de hecho, se estaban acercando a la verdad que contenía el hotel. Se dirigieron a la recepción, donde Walter estaba organizando algunos documentos. El hombre, con su mirada penetrante y su enigmática sonrisa, parecía la personificación del propio hotel. «Buenos días, David, Sarah». Otra noche tranquila,
espero? Preguntó, su voz suave pero con un tono que parecía ocultar algo mucho más profundo. En realidad, Walter, tenemos algunas preguntas, comenzó David, vacilante. Sobre la historia del hotel, la novia que desapareció. ¿Qué nos puedes contar? Walter vaciló y su expresión cambió ligeramente. Ah, la novia, un capítulo triste en la historia de este lugar. Aquellos que no respeten el espíritu del hotel pueden sufrir consecuencias. Su voz, aunque tranquila, tenía un peso que hizo que a David se le revolviera el estómago. ¿Consecuencias? Repitió Sarah, su voz llena de curiosidad pero también de miedo. ¿Qué quieres decir con eso? Walter los miró a los dos, sus ojos escrutándolos con una intensidad que los hizo sentir como si estuvieran siendo juzgados. Al espíritu que reside aquí no le gusta que lo olviden. Aquellos que se atrevan a jugar con sus recuerdos, pueden convertirse en parte de ellos. Él sonrió, pero había algo helado en su sonrisa, una advertencia velada que no debía ser ignorada. David y Sarah intercambiaron miradas, el peso de la revelación flotando entre ellos. El hotel, con sus antiguas murallas y oscuros secretos, estaba lejos de ser un lugar sencillo para alojarse. Era un laberinto de dolor y estaban a punto de adentrarse aún más en sus sombras. David y Sarah se aventuraron en el sótano del Hotel Elysium y sus pasos resonaron en las paredes frías y húmedas. La tenue iluminación proporcionaba una atmósfera aún más oscura, y cada sombra parecía cobrar vida propia. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Preguntó Sarah vacilante mientras miraba los estantes polvorientos llenos de viejas botellas de vino, algunas rotas y otras cubiertas de telarañas. Tenemos que descubrir qué pasó aquí, respondió David, con una determinación que apenas ocultó su nerviosismo. Walter sabe más de lo que dice y necesitamos respuestas. Avanzaron más, y al fondo, llamó su atención una puerta de madera, un poco más desgastada que las demás. David extendió la mano para intentar abrirla, pero la manija estaba cerrada. Mira esto, dijo Sarah, señalando el suelo junto a la puerta. Había un pequeño hueco donde se había quitado el polvo, como si hubieran arrastrado algo hacia adentro. Con una mirada de complicidad, decidieron que tenían que entrar. David encontró una herramienta vieja debajo de un estante y, con cuidadoso esfuerzo, logró abrir la puerta. Vaya, susurró Sarah cuando entraron. La habitación oculta era una cápsula del tiempo, llena de los efectos personales de la novia desaparecida. Un viejo vestido de novia colgaba de una percha rota, con las telas amarillentas y gastadas. Ese es su vestido, dijo Sarah, pasando los dedos suavemente por la superficie de la tela. Ella realmente existió. Tan pronto como Sarah tocó el vestido, una ola de energía recorrió la habitación. Sus ojos se abrieron y de repente se quedó paralizada. Visiones comenzaron a invadir su mente, una impresionante ceremonia de boda donde familiares y amigos se reunían con alegría. Pero a medida que avanzaba la visión, la escena cambió rápidamente. Los gritos y las risas se convirtieron en desesperación y pánico. Vio a la novia, pálida y asustada, siendo arrastrada por una fuerza invisible, mientras el novio observaba impotente. «Sarah», exclamó David, dándose cuenta de que algo andaba muy mal. Se acercó a ella, pero parecía que ella no podía oírlo. «Sarah, vuelve, ¿qué estás viendo?» Él la sostuvo por los hombros, tratando de devolverla a la realidad. «Es horrible», murmuró Sarah, con los ojos todavía fijos en el espacio frente a ella. Ella estaba tan feliz, y entonces, algo salió mal. Algo terrible sucedió. «Tenemos que salir de aquí», dijo, tirando de ella hacia atrás. Pero la puerta, que antes había estado entreabierta, ahora se cerró con estrépito, encerrándolos dentro de la habitación. David intentó abrir la manija, pero era impenetrable. El pánico comenzó a instalarse en su pecho. «No. Esto no puede estar pasando. David, escucha», dijo Sarah, ahora con una voz más clara, mientras comenzaba a recuperar la conciencia. «Necesitamos entender qué le pasó. ¿Qué te mantuvo aquí?» En ese momento, una presencia fría y pesada comenzó a envolver los alrededores. Las paredes parecieron latir y una voz susurrante comenzó a resonar a su alrededor.
Era una melodía triste, casi un lamento. La voz de la novia, tan lejana y a la vez tan cercana. Devuélveme lo que me robaron, devuélveme la vida que me quitaron. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Miró a Sarah, que ahora estaba completamente alerta, con los ojos muy abiertos por el terror. ¿Qué hacemos?, preguntó, con la voz temblorosa. ¿Qué quiere ella? Ella quiere venganza, respondió David, tratando de mantener la calma. Necesitamos encontrar una manera de liberarla. Quizás si podemos entender su historia, podamos ayudarla. Recordó el diario que habían encontrado, lleno de anotaciones inquietantes. Si podemos, tal vez podamos apaciguar su espíritu. Pero antes de que pudieran pensar en un plan, la atmósfera en la habitación cambió drásticamente. La temperatura bajó y el vestido de novia empezó a balancearse como si una brisa invisible lo moviera. David. Sarah gritó, mientras la voz de la novia se hacía cada vez más fuerte, haciendo eco en sus mentes. La vida que me robaron. La desesperación se apoderó de David. Se arrojó contra la puerta, pero esta no cedió. La sensación de que estaban siendo observados aumentó y la presencia maligna pareció acercarse. Sarah, tenemos que encontrar una salida, ahora. Gritó, su voz llena de urgencia. Lo estoy intentando. Respondió Sarah, mientras intentaba tirar de la manija, pero ya sentía que la situación se estaba volviendo desesperada. La habitación, que alguna vez estuvo llena de objetos del pasado, ahora parecía un caldero de emociones intensas y oscuras. Estaban atrapados y la única forma de escapar era afrontar la verdad sobre lo que le había sucedido a la novia. David y Sarah salieron corriendo de la habitación secreta, con la adrenalina corriendo por sus venas. El pasillo, que alguna vez había parecido un laberinto de madera antigua y tapices descoloridos, ahora se moldeaba a su alrededor, como si el hotel estuviera vivo y hubiera decidido encarcelarlos. Las paredes parecieron cerrarse y el aire se volvió denso y opresivo, dificultando la respiración. «Tenemos que salir de aquí», exclamó David, empujando a Sarah hacia las escaleras, que estaban a solo unos pasos de distancia. Pero antes de que pudieran llegar a la salida, fueron sorprendidos por un grupo de invitados que aparecieron de la nada. Sus rostros eran una mezcla de apatía y terror, como si estuvieran atrapados en un trance. Miradas vacías, sin vida, fijas en el vacío. «David, ¿qué les está pasando?», susurró Sarah, con la voz temblorosa. «No lo sé, pero esto no es normal», respondió, con la preocupación creciendo en su pecho. Walter, el dueño del hotel, apareció de repente, como un fantasma en la oscuridad. Su presencia era dominante y una sonrisa siniestra se formó en sus labios. «Ah, mis queridos invitados, ¿pensaron que podían irse?». Su voz era melódica, pero había una amenaza subyacente que hizo que a David se le erizara la piel. «Los estás controlando», gritó Sarah, con la mirada fija en Walter. «Déjalos en paz». ¿Controlarlos? No, querida. Ahora son parte del hotel, al igual que tú también lo serás muy pronto, dijo Walter, acercándose lentamente. Este lugar se alimenta de tus miedos, de tus inseguridades. Yo soy simplemente el guardián de las almas que residen aquí. Atraerlas a esta eternidad es mi regalo. David sintió un escalofrío recorrer su espalda. Pero eso no está bien. No tienen otra opción. Miró a los invitados, que parecían cada vez más distantes, como si estuvieran atrapados en una pesadilla sin fin. Walter se rió, un sonido profundo y resonante. La elección es un concepto relativo aquí. Me abrieron la puerta cuando entraron a este hotel. Y tú, David, también puedes ser uno de ellos. La novia, ella no te necesita, pero yo te necesito. Necesitamos confrontar su espíritu, dijo David, su mente trabajando a 1 kilómetro por minuto. Si podemos hacerle entender que no pretendemos hacer daño, tal vez podamos liberar a todos. ¿Puedes creer que todavía tienes esperanza?, Walter preguntó con desdén. Adelante, inténtalo. Pero debes saber que su dolor es profundo, y la venganza, la venganza es un plato que se sirve frío. Con una mirada decidida, David avanzó y llevó a Sarah de regreso a la habitación secreta.
Vamos, tenemos que afrontar esto juntos. No dejaré que gane. En la habitación, la atmósfera era pesada, como un manto de tristeza. David se agachó donde había encontrado el diario de su novia. Aquí, Sarah. Necesitamos usar esto para tratar de apaciguarla. Si podemos entender su dolor, tal vez podamos convencerla de que libere las almas. Ella asintió, la determinación creciendo dentro de ella. Hagamos esto. Juntos. David comenzó a leer en voz alta y sus palabras resonaron en las paredes como un mantra. Estaba tan atrapada por un amor que la traicionaba, era como si quisiera que él volviera a cualquier precio. Con cada palabra, el aire a su alrededor parecía vibrar y una sensación de esperanza comenzó a mezclarse con el terror. Por favor, escúchanos, suplicó Sarah, con la voz llena de emoción. Sabemos que has sufrido, pero no pretendemos hacerte daño. Queremos ayudarte a encontrar la paz. Sin embargo, la oscuridad pareció intensificarse y David sintió que una presencia se acercaba. Quería mirar atrás, pero siguió leyendo. Necesitaba llegar al fondo del dolor de su prometida. No estás solo. Estamos aquí y queremos comprender tu dolor. No dejes que la venganza te consuma. La habitación comenzó a temblar y un viento frío sopló a través de la habitación, haciendo que las velas parpadearan. Sintieron la intensidad del dolor de la novia y las sombras bailaron a su alrededor, como si las almas aprisionadas se agitaran en busca de libertad. Cuéntanos qué necesitas. Gritó David, con la voz llena de desesperación. No tienes por qué quedarte atrapado aquí. Las paredes parecieron hacer eco de un lamento, y David se dio cuenta de que, para salvar a todos, era necesario tocar el corazón de aquella mujer que tanto sufría. La batalla contra el miedo y el dolor había comenzado, y su destino estaba entrelazado con el de ella. Mientras David leía las palabras del diario en voz alta, el ambiente a su alrededor comenzó a temblar. El suelo vibró bajo sus pies y las paredes de la habitación oculta parecían palpitar con una energía palpable. Sarah, a su lado, sostenía el diario con fuerza y tenía los ojos muy abiertos con una mezcla de miedo y determinación. El aire se llenó de una tensión indescriptible, como si el propio hotel respirara, esperando el desenlace de esta trágica historia. De repente, la figura de la novia apareció ante ellos, una visión etérea e inquietante. Sus ojos se llenaron de dolor e ira, y su vestido de novia flotaba como sumergido en agua. El rostro de la mujer reflejaba un profundo sufrimiento y sus lágrimas brillaban como perlas en la penumbra de la habitación. Walter, ahora aturdido, intentó acercarse, pero una ola de energía emanó del espíritu, arrojándolo. Cayó al suelo, sorprendido e impotente. «No puedes hacer eso», gritó Walter, con la voz llena de pánico. «Este es mi hotel, me perteneces». La novia, sin embargo, no le respondió. En cambio, centró su atención en David, quien continuó leyendo, su voz firme y clara resonaba en las paredes del dormitorio. «Entiendo tu dolor», dijo, su voz resonaba con un tono de compasión. «Fuiste traicionado y no mereces este sufrimiento eterno. Es necesario contar tu historia». La figura de la novia comenzó a temblar, su expresión cambió de enojo a profunda tristeza. David sintió que estaba alcanzando la esencia de la mujer que había sido, la novia perdida que aún deambulaba entre las sombras del hotel. Walter, al darse cuenta que estaba perdiendo el control, intentó levantarse, pero la fuerza de su espíritu era abrumadora. «Nunca me recuperarás», gritó la novia, su voz resonó como un gemido. «Me robaste la vida, Walter, ahora pagarás por esto». David continuó leyendo, sus palabras se entrelazaron con la energía que llenaba el espacio. «Te mereces la paz y te ayudaré a encontrarla». Las lágrimas de la novia comenzaron a brillar más y su furia fue reemplazada por un profundo anhelo de libertad. «Por favor, no hagas eso», Walter suplicó, su voz ahora casi suplicante. Extendió la mano, como si quisiera agarrar a la novia, pero era como si una barrera invisible lo separara del espíritu. La energía emanó de David y Sarah, iluminando la habitación con un brillo cálido y reconfortante. La novia, ahora con una expresión más suavizada, empezó a desvanecerse en un suave resplandor. «Me diste esperanza», murmuró, bajando la voz a un susurro.
No quería que me recordaran solo por el dolor. Quiero ser libre. Con un último grito de desesperación, Walter fue arrastrado hacia la oscuridad, la energía del espíritu de la novia lo envolvió en un oscuro abrazo. El hotel volvió a temblar, pero esto era diferente, era como si las cadenas que lo sujetaban finalmente se estuvieran rompiendo. La maldición que había asolado al hotel durante tanto tiempo estaba desapareciendo. David y Sarah sintieron una oleada de alivio y esperanza. El entorno a su alrededor cambió, como si todas las sombras se alejaran y finalmente entrara la luz. El aire, antes pesado y sofocante, ahora era fresco y puro. ¿Es este realmente el final?, preguntó Sarah, con voz temblorosa pero llena de alivio. Eso espero, respondió David, mirando a su alrededor, sorprendido por la transformación del espacio. Creo que logramos liberarla. Con el hotel ahora libre de la maldición, David y Sarah finalmente pudieron irse. Mientras cruzaban la puerta, una nueva luz iluminó el vestíbulo y el aire se llenó de una sensación de renovación. El hotel, antes lúgubre, ahora irradiaba una energía vibrante, como si despertara de una larga pesadilla. Mientras caminaban hacia la salida, Sarah miró a David, sus ojos brillaban con nueva determinación. Necesitamos contar esta historia. El hotel puede ser un lugar de memoria, un homenaje a la novia que tanto sufrió. Podemos convertirlo en algo que honre su vida. Estoy de acuerdo, respondió David, sintiendo que la experiencia los había unido de manera profunda. Y nos aseguraremos de que su historia no sea olvidada. Esto es lo mínimo que podemos hacer. Con una última mirada al hotel, ahora libre de las cadenas que lo ataban, David y Sarah salieron a la luz del día, listos para transformar el lugar en un símbolo de esperanza y renovación, un monumento que celebraría la vida de la novia y su búsqueda por la paz. Si te gustó el contenido, no olvides dejar un me gusta, un comentario y compartir con tus amigos. Tu comentario es fundamental para el crecimiento del canal, y mira este video que aparece en pantalla. Hasta luego.